es que nosotros podamos secuenciar. Entonces, voy a hacer una clase en primera instancia que tiene que ver con la historia de Chile, para que vamos tomando acuerdos finales con respecto a la presentación que viene más adelante. Esta presentación que ustedes van a hacer en MB4, lo importante es que podamos secuenciar una clase. ¿Y cómo la secuenciamos? Con inicio, desarrollo y cierre, que la planificación está muy buena. Así que yo creo que cuando hagamos esta presentación ya de manera virtual, va a cumplir todos los parámetros porque las planificaciones se ven geniales. Así que vamos a ver ahora cómo se da en la práctica. Pero en realidad los trabajos están muy buenos, así que los felicito. Eso tenía que decirle en primera instancia. En los trabajos he visto que hay dedicación en la manera de planificar, secuenciar y sobre todo en la manera de elaborar lo que tiene que ver con la clase, ¿ya? Cómo yo preparo la clase, el material que selecciono, sobre todo el tema de la inteligencia múltiple, me sorprendió, ¿ya? Porque hay trabajos súper buenos con respecto a la inteligencia múltiple. La persona eligió el tipo de inteligencia, secuenció de buena manera, y eso es lo que uno buscaba en el primer taller. Así que los que estamos conectados, felicito, ¿cierto?, a las personas que lo han hecho porque realmente está a la altura. Muy, muy bien. Ya, aquí veo o sea, un chat que me dice, hola, bien, se escucha súper bien. Eso me importa, porque de repente mi internet falla, así que quisiera saber si alguien con su audio me puede decir si se escucha bien o mal. Que me diga, sí, profe, escuchamos, no, Sí, profesor, se escucha súper bien. genial, ya. Como, gracias, hija. Entonces, como, vamos a esperar un ratito, que llegue un poquito más de gente, porque siempre se atrasan un poquito, y empezaríamos la clase del día de hoy, que tiene por objetivo eh, ya la secuenciación, pero de manera práctica. Por esta razón, la clase del día de hoy, yo voy a hacer una clase que tiene que ver principalmente con historia. Recuerden que el eje de historia, en historia y geografía, en los niveles de primero, cuarto, medio, son tres: historia, geografía y formación ciudadana. Para la presentación que ustedes tienen que hacer, tienen que elegir un objetivo de aprendizaje referente a cada eje. Ustedes lo eligen. Si quieren hacer una clase de formación ciudadana, una clase de geografía, una clase de historia. Por esta razón, el objetivo del día de hoy es mostrar el eje de historia, pero lo vamos a mostrar referentemente a la historia de Chile, porque me he dado cuenta que la materia de historia que ustedes trabajan es principalmente historia de Chile, que va desde el siglo XIX hasta el siglo XX. O sea, ustedes pasan por toda la historia de Chile en los niveles de básica, de primero a octavo básico, que es la historia que nosotros nos tenemos que entender desde el punto de vista social, económico y político. Por eso la clase del día de hoy va a estar orientada principalmente a entender la historia de Chile, pero desde su génesis hasta el siglo XX, para ver después, ¿cierto?, cómo se va a dar este proceso histórico y cómo nosotros vamos a presentar la clase grabada. Por esta razón he decidido el día de hoy yo presentar una clase y ustedes irse guiando, ¿cierto?, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Ese es el objetivo, para que después cuando ustedes me entreguen el video, ¿cierto?, sigan una pauta similar, si es que les sirve en realidad. Pero cada profesor tiene su estilo, entonces cuando ustedes se graben y manden su clase, todo depende del ingenio, de la capacidad que ustedes quieran darle a esa clase. ¿Ya? Vamos a esperar 5 minutos más y damos inicio a la clase del día de hoy, que tiene por objetivo, ¿cierto?, secuenciar y desarrollar una clase de historia para los niveles NB1, NB2 o NB3, como ustedes lo decían. Lo más importante, eso sí, es que ustedes puedan decidir cuando les seleccionen esa clase, una clase que les dé seguridad, ¿ya? Una clase que cuando ustedes la presenten, digan, esta clase cumple mi objetivo, esta clase tiene un buen inicio, esta clase tiene un desarrollo contundente, y esta clase la cierro de tal manera, ¿ya? Esa es la primera parte en la práctica. ¿Por qué quiero establecerlo así? Porque cuando uno entra a la sala y uno prepara su clase, lo importante es que la clase, más que tenga una lógica estructurada, ¿cierto?, fáctica, lo importante es que la clase sea significativa. Yo creo que he dado bastante el rollo con la clase significativa y quiero remitirme a ese concepto. El concepto de significancia va más allá de una clase perfecta, y lo que apunta es que yo en mi clase
pueda establecer parámetros para que mis estudiantes tomen un contenido, se apropien de él y lo lleven a la práctica. ¿Ya? En historia, muchas veces la historia tiende a ser fome. Y ustedes tienen que enseñar una historia súper fáctica, en el sentido datos, fecha, temporalización. Lo importante acá es que cuando yo presente la historia, lo haga de una manera divertida. Más que divertida, entretenida, para que mis estudiantes, ¿cierto?, tomen la historia como una historia viva. Así le llamo yo. Una historia con experiencia, una historia con contenido y una historia que me lleve a mí a viajar un poquito. Por eso, la clase del día de hoy está enfocada principalmente a entender la historia de Chile desde la independencia hasta el siglo XX. ¿Ya? ¿Se está escuchando bien, cierto? ¿Que alguien me diga? Sí, profesor. Ya, gracias. Ya. Son las 7:14. Yo creo que ya es hora de comenzar. Habemos 11 personas conectadas. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen cómo se ve. ¿Se está viendo mi pantalla ahora? Sí, profesor, Sí, se ve. profesor. Perfecto. Ya, damos inicio a la clase del día de hoy y quiero compartir con ustedes una clase que tiene por título un intensivo que yo realizo en cuarto medio. Pero este intensivo lo vamos a llevar a la práctica. En realidad, cuando ustedes presenten su clase grabada, el objetivo es cómo inicio mi clase. Hemos hablado mucho de activación de conocimientos previos. Entonces, la historia tiende a ser muy memorística. La historia tiende a abarcar muchos datos y fechas. El objetivo de esto es que podamos entender la historia, pero de una manera distinta. Por esta razón, quiero utilizar este PowerPoint que yo utilizo en cuarto medio, que se llama Chile del siglo XIX. ¿Ya? Cuando uno estudia Chile del siglo XIX, primero uno tiene que temporalizar, que es el objetivo y lo A que ustedes vieron, ¿cierto?, cuando planificaron. Pero cuando uno se aproxima a los contenidos, uno dice dato y fecha. Y cuando uno menciona dato y fecha, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer una historia súper, no fome, ¿eh?, pero una historia que tiende a poner el dato y la fecha. El dato y la fecha. Y nuestros estudiantes se aburren de eso. Y están cansados, ¿cierto?, de anotar datos, de anotar fecha, acontecimiento. Esa historia, en la actualidad, es una historia que está atemporalizada. ¿Qué quiere decir con esto? Es una historia muy fáctica, que tiende, ¿cierto?, a ser una clase monótona. Entonces, lo que yo quiero hoy es poder explicar una historia de Chile para que ustedes tomen este ejemplo y cuando se graben puedan decir, voy a estudiar geografía, pero lo voy a hacer de una manera didáctica. Voy a tomar formación ciudadana y lo voy a hacer de una manera didáctica. O voy a estudiar historia, pero voy a llegar a mis estudiantes. Por esta razón, cuando uno analiza la historia de Chile en el siglo XIX, hablamos de 90 años de historia, ¿ya? Del año 1810, cuando se produce la primera Junta Nacional de Gobierno, hasta la Guerra Civil del 91, cuando el presidente Balmaceda, ¿cierto?, se quita la vida y empieza el parlamentarismo. Entonces, cuando uno estudia la historia de Chile, en primera instancia, tenemos que entender esto. ¿Y por qué quise poner una línea de tiempo antes? Porque esto le muestro a mis estudiantes. Chicos, miren los años, miren la fecha y empezamos. Entonces, la historia de Chile es una historia bastante particular. Es una historia que se construyó desde arriba. Ustedes saben que pasamos un periodo histórico que se conoce como dictadura, donde Chile tuvo un sesgo histórico. Y cuando yo digo sesgo histórico, hay una historia que se contó, pero desde arriba. O sea, Pratt, O'Higgins, y paramos de contar. Y fueron los exiliados, los profesores de historia que se fueron a Inglaterra, a Francia, que cuando volvieron hicieron lo que se conoce como historia social. Ahí podemos mencionar a Gabriel Salazar Vergara, María Angélica Llanes, una gran historiadora chilena, que empezaron a hacer la historia desde abajo. Y cuando yo digo historia desde abajo, hago una historia de todos los sectores populares. Por ejemplo, prostitutas, lavanderos, trabajadores, peones. La historia la construimos todo.
¿Y por qué quería tomar este ejemplo? Porque nosotros cuando hacemos clase tenemos todo tipo de condición social, pero la historia de Chile fue construida desde arriba, una historia de vencedores, una historia de Prat, repito, una historia de O'Higgins, y para de contar. Terminó la dictadura y llegó a Chile la famosa historia social, una historia contada desde abajo, proletarios, trabajadores, lavanderas, y son sujetos sociales que tienen mucho que decir. Por eso, cuando yo me enfrento a una clase de historia, tengo que hacerla llamativa y tengo que hacerla interesante para todos mis estudiantes. Por eso, en esta línea de tiempo que yo les estoy mostrando acá, que va del año 1810 hasta el año 1891, nos encontramos con lo siguiente. Independencia. La independencia de Chile va de 1810 a 1823. Estamos hablando de 3 años de historia. ¿Ya? El objetivo de esta clase, más que memoricen o tomen ejemplo, es como yo temporalizo, ¿cierto? De 1810 a 1823 estamos en presencia de la independencia. Desde la primera Junta Nacional de Gobierno hasta que O'Higgins renuncia y se va del poder. Después entramos a lo que se llama ensayo-error o ensayo constitucional. Chile, un país nuevo, se está organizando. Entonces hace 3 constituciones. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? Si alguien me puede decir. ¿Cuáles son las 3 constituciones que experimentó Chile y no funcionaron? Antes de eso, ¿se está escuchando bien? Que una persona me diga. Quedó Sí, súper bien. profesor, se escucha. Perfecto. Entonces, del año 1810 al año 1823 se conoce como independencia. Ya un periodo histórico de Chile bastante difícil, duro, donde nuestro país cimentó, ¿cierto?, las bases de lo que somos actualmente. Del año 23 al 30, que son 7 años, se conoce como aprendizaje político, anarquía o ensayo-error. Por eso, cuando un profesor de historia enseña esta materia, lo más importante, chiquillo, no tomar un color político. Porque muchas veces, cuando se enseña historia, los profesores han tenido este problema. Toman un color político. Y cuando yo tomo un color político, adoctrino. Por ejemplo, es básico, ¿eh?, que los profes de historia son marxistas, que los profes de historia son de izquierda, que los profes de historia somos rojos. Por eso, cuando uno enseña esta materia, hay que tener la cautela de abstraerse. ¿Qué digo abstraerme? La izquierda, la derecha. Yo no enseño mi color político. Yo enseño, ¿cierto?, la dirección de los contenidos. Entonces, si usted piensa como izquierda, perfecto, lo respeto. Pero si usted piensa como derecha, también lo respeto. Eso es clave al momento de enseñar historia, porque todos tenemos posturas políticas distintas. Entonces, cuando nos acerquemos al contenido, hay que ser cauteloso en el sentido de decir, ¿cuál es mi postura política? ¿Anarquista? Perfecto. ¿Derecha? Perfecto. ¿Izquierda? Perfecto. Pero el momento de enseñarlo, por favor, abtráete. Y entrega el contenido de una manera amplia para que mis estudiantes lleguen ellos propios a su contenido. ¿Ya? Entonces Chile, cuando se temporaliza, que el contenido que yo vi en las planificaciones, que lo hicieron súper bien, aquí estamos viendo 80 años de historia, que es mucha materia, pero para un estudiante de básica, tengo que primero decir, bueno, del año 1810 a 1823 se conoce como independencia. Del 23 al 30 tiene muchas interpretaciones. Unos le llaman ensayo-error, otros le llaman aprendizaje político, y otros le llaman, ¿cierto?, anarquía. Depende del color político que yo estudie la historia. Pero como lo dije recientemente, cuando yo enseño historia, por favor, abstraerse del color político. Porque muchas veces cuando hacemos historia, las personas se abanderizan. Y en educación lo más importante es que el estudiante llegue a sus contenidos ciertos de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su realidad, etc. Este periodo de la historia se conoce como ensayo-error o ensayo constitucional. Chile experimentó 3 constituciones, ninguna funcionó. Primero, una constitución liberal. Segundo, una federal. Y tercero, una liberal. Hasta
que llegamos a los conservadores. Diego Portales, ¿cierto? Y el periodo del 30 al 61 se conoce como la hegemonía conservadora, ¿ya? Chile estuvo dominado, ¿cierto?, por este partido político o esta tendencia que son los conservadores. El Estado en forma, diría Portales. Son 30 años de conservadores, donde se crea la matriz política de Chile, la Constitución de 1833. Y aparece un personaje, que es Diego Portales, que le llama a esto el Estado en forma. Un Estado duro, un Estado fuerte, un Estado centralizado, donde el presidente tiene todo el poder. Y aparecen los decenios. ¿Por qué se llaman decenios? Si alguien me lo puede decir. Estoy hablando que del 30 al Porque 61 en cada Chile. presidente estaba 10 años. Muy bien. ¿Quién lo dijo? No Lorena, te- Bien, Lore. Sí, el presidente está de año en el poder. Y son tres: Prieto, Bulnes y Montt. O sea, cada presidente va a estar 10 años en el poder. Y eso genera una atomización. O sea, un presidente que está 10 años es un presidente que tiene poder para hacer lo que quiera. Entonces, en Chile, en este periodo histórico, está dominado por tres presidentes que duran 10 años cada uno, como decía la Lore. Por eso se llaman decenios: Prieto, Bulnes y Manuel Montt. Y llegamos a lo que se conoce como República Liberal, que van a ser igual 30 años, pero aquí hay presidentes que se van rotando porque duran 5 años en el poder. ¿A qué quiero llegar con esto? Que yo con esto simplemente puedo parar una clase. Yo le digo, chiquillo, hoy día vamos a estudiar la historia de Chile del siglo XIX. Bueno, ¿cuándo empieza el siglo XIX? Cuando las personas, y es básico, se equivocan, porque dicen el siglo XIX van tomando 100 años, ¿cierto? Del 0 al 100, un siglo. Del 101 al 2, 2 siglos. El siglo XIX comienza el año 1800. ¿Y por qué quiero ser enfático acá? Porque los estudiantes se equivocan. Ellos toman el siglo 1810 como el siglo XVIII. No. Desde el año 1801 ya entramos al siglo XIX. Ahí se produce el cambio folio. Y cuando yo estudie, sobre todo en ustedes que van a hacer historia de Chile, tienen que entender que el siglo XIX de Chile empieza en 1810 y termina el año 1891, con la guerra civil del 91, cuando se produce el suicidio del presidente Balmaceda. Entonces, cuando yo mire esta línea de tiempo, lo que yo quiero transmitir hoy, que no sea vacía, que tiene contenido. Y con esta pura línea de tiempo, yo puedo preparar mi clase de Chile completamente. Entonces le digo, chiquillo, vamos a estudiar 100 años de historia. Perfecto, profesor. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, temporalizando. ¿Y cómo temporalizo? Haciendo una línea de tiempo. Si ustedes ven, aquí hay casi 100 años de historia. Y uno dice, en 100 años de historia, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo lo entiendo? Son hechos puntuales. Por eso, del año 1810 a 1823 se conoce como independencia. Del 23 al 30 se produce el ensayo error, aprendizaje político o anarquía. Chile, un país nuevo. Chile está experimentando. Se fue O'Higgins. Entonces aparece este periodo que se conoce como ensayo-error. ¿Ya? Chile hace 3 constituciones, ninguna funciona. Es un país nuevo. Seamos liberales, no funciona. Seamos federales, no funciona. Seamos liberales, tampoco funciona. Hasta que llegamos a los conservadores. Y yo les quisiera hacer una pregunta. Del 30 al 61, como dijo la Lore, se conoce como el periodo de decenio. Prieto, Bulnes y Montt. 3 gobiernos de 10 años. Pero hay un personaje clave en la historia de Chile en esta época. ¿Quién es? Diego Portales. Muy bien, Diego Portales. ¿Qué saben de Portales? Si alguien me puede decir. Porque un estudiante dice, profe, ¿quién es Portales? ¿Qué hizo Portales en la historia de Chile? ¿Quién es? Porque en estos 30 años la figura clave es Portales.
¿Quién dijo Portales por ahí? Yo, profe, María Figueroa. María Figueroa. ¿Quién es Portales? Él era un estratega político. Muy bien. Estuvo ahí acompañando a los presidentes en ese periodo. Exacto. Y ¿Vale? fue el que diseñó, o parece, no sé, estuvo ahí en el diseño también de la Constitución. Muy bien. Las tres características son importantes. Yo les cuento un dato. Portales era un estanquero. Y cuando uno habla de un estanquero, es una persona que tenía el monopolio de ciertas cosas. Portales vendía tabaco, vendía té y vendía naipe. Estamos hablando del siglo XIX. Y Portales, como buen estanquero comerciante, se metió en política por el comercio. Y creó un concepto en Chile que se conoce como mecanismo de control social. Portales paseaba a los presos desnudos en la Plaza de Armas de Santiago. Y yo me pregunto, ¿por qué Portales paseaba a los presos en una carreta desnudos por la plaza? Si alguien de ustedes me lo puede decir, ¿qué objetivo tenía eso? Yo pienso que era como para generar miedo. Excelente. Miedo, control social. Portales pescaba a los presos y cuando tenía a los presos encima, lo azotaba en la Plaza Santiago, desnudo. Y uno dice, ¿con qué objetivo una persona pasea a un preso, lo desnuda y lo azota? Es para generar lo que se conoce en historia como mecanismo de control social. O sea, si ustedes cometen delito, yo lo denigro públicamente, lo azoto, lo golpeo. Pero ¿saben qué? Eso no disminuye los delitos. Es como hablamos ahora de la pena de muerte. Estados Unidos tiene una pena de muerte legal. Y en Estados Unidos los delitos no disminuyen. Pregunta, ¿quién de ustedes cree que la pena de muerte es efectiva? Como sistema de carcelario, como sistema de generar, ¿cierto? Un concepto que se llama la pena de muerte en Chile sería efectiva. En ejemplo, un violador. Si yo me tomo el ejemplo de Ámbar, ya es un ejemplo terrible, ¿cierto? Ámbar, una joven de 16 años, ¿cierto? Asesinada por una bestia, porque quiere decir el nombre, una bestia, el asesino que le llamaban del cajón, que estuvo preso por haber asesinado a una señora y a un niño, la justicia chilena no da respuesta, sale libre y asesina a Ámbar. Uno dice, qué rabia, ¿cierto? Cómo Chile no fue capaz, ¿cierto?, de contener una situación. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El juez? ¿El sistema judicial? ¿O las policías? Porque el caso de Ámbar fue un caso terrible. Una niña de 16 años que fue, ¿cierto?, que fue violada, ultrajada y desmembrada. Entonces, lo que yo quiero transmitir con esto, chiquillos, es que la historia en una pura imagen puede ser viva. Entonces, ustedes cuando hagan su presentación oral, no es necesario que pongan miles de palabras en una diapo. Ustedes pueden poner una imagen y con esa imagen explicar toda la materia. Depende el manejo de los contenidos. ¿Ya? No es necesario leer una diapo. Yo estoy explicando la historia de Chile solamente con una imagen, del año 1810 a 1891. ¿Qué diría yo? Del año 1810 al año 1823 se produce la independencia. Aquí pasó Carrera, Manuel Rodríguez y O'Higgins. Del año 23 al 30 tenemos lo que se conoce como aprendizaje político o anarquía. Chile experimenta 3 constituciones, ninguna funciona. Del 30 al 61 se conoce como hegemonía conservadora. Y los conservadores son católicos. Los conservadores creen en el Estado en forma. Y como dijo la Lore, portales. Y los liberales son completamente distintos. Participación, soberanía popular. Entonces, cuando yo le presente esta línea de tiempo a mi estudiante, que no sea anotar la fecha y el dato, sino yo entregar un poquito de conocimiento. Chiquillos, miren, les cuento una historia, la independencia. Chiquillos, les cuento esto.
Y por eso tomé el caso Ámbar, porque fue un caso donde la ley falló. Y en esta época, la ley fallaba a cada rato. Y ustedes, como van a ser profesores de básica, me gustaría que opinaran, por ejemplo, del caso Ámbar. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué les pasa a ustedes, cierto? Como papá, tal vez, como persona, como mujer. Que cada vez nuestra educación en formación ciudadana, sobre todo de primero a sexto, está orientada a empoderar a nuestras estudiantes mujeres. Que no normalicen, ¿cierto?, una situación histórica. Porque muchas veces, en historia, la mujer quedó el agua, po. En Chile, por primera vez la mujer votó en el año 1925, en las municipales. Y recién en el año 50, las mujeres pudieron votar por un presidente. Construimos la historia de Chile entonces desde el patriarcado. Una historia de Chile que invisibilizó a nuestra mujer. Y eso tenemos que hacernos cargo. Y lo importante acá es entender que la historia de Chile tiene que ser para todos iguales, sin género. Pero Chile fue una historia que se construyó desde el patriarcado. Y por eso el estallido social y los movimientos sociales de ahora buscan, ¿cierto?, que la mujer tenga mayor injerencia. Y tiene que ser así. Entonces, cuando yo veo que las mujeres, ¿cierto?, toman la bandera, hablan del aborto, hablan de igualdad, tiene que ser así. No sé si alguien quiere comentar. ¿Ustedes creen que en una imagen o una información yo puedo entregar un contenido y puedo reflexionar? ¿O tengo que mostrar todo esto? ¿Cierto? Una diapo llena de letras. Yo les pongo este ejemplo. Estamos en segundo básico o cuarto básico. El estudiante, ¿qué hace? Primero, mira las letras y empieza a escribir, desesperado. A anotar, profe, no la cambie. Hijo, tranquilo. Mire la imagen, escúcheme y después usted anote. Porque así yo llego a mis estudiantes. Y mis estudiantes pueden llegar a un conocimiento no simplemente anotando, sino reflexionando. Por eso cuando les quería mostrar esto, cuando ustedes presenten sus clases, hagan clases dinámicas, clases interesantes. Y lo más importante, siempre mezclar la historia con la contingencia. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna apreciación que quieran hacer? Me gustaría escuchar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, una consulta. Dígame. Aquí usted cuando muestra la línea de tiempo para los estudiantes ya está en el desarrollo, ¿verdad? Ya está en la fase de desarrollo de la clase. Exacto. ¿O no? ¿Sí? Ya, profe. Por ejemplo, yo le hago una consulta. Vamos a estudiar historia de Chile. ¿Cómo yo activaría conocimientos previos antes de presentarle esto a mi estudiante? Mi clase es historia de Chile. Vamos a hablar de historia de Chile, ¿cierto? En una clase yo voy a estudiar solamente este periodo histórico, de 1810 a 1823, que son 13 años. Pero en estos 13 años se configura, ¿cierto?, lo que es Chile actual. La primera bandera, el primer escudo, ¿cierto? O'Higgins, Manuel Rodríguez, ¿cierto? Entonces, cuando yo estudio este contenido, primero digo, a ver, ¿cómo yo quiero estudiar historia de Chile con mi estudiante? ¿Qué hago? Si ustedes me ponen a mí, yo primero empiezo con imágenes. Le muestro Chile en el siglo XIX, el campo, ¿cierto? La hacienda, la vestimenta, los juegos típicos, ¿cierto? El trompo, el volantín, y eso me genera a mí una aproximación. Mi estudiante, buena profe, vamos a estudiar este periodo, sí, pues bacán, excelente. Miren primero, aunque me demore una clase entera, trabajemos con imágenes para que mis estudiantes se aproximen a la historia. ¿Qué hacemos siempre? Ya, materia Chile. Ya cabros, anoten. Chuta, que fome, profe. Ya, anoten, no la cambien. Sigan anotando. No, no la cambien. Y eso ha sido un error histórico. Enseñamos historia, pero sin sentimiento. Entonces ustedes como profesores de básica van a tener que hacer ciencia, van a tener que hacer historia. Pero cuando hagamos historia con contenido, pero más que contenido, con sentimiento. Porque cuando uno proyecta sentimiento
la historia toma un carisma distinto. Mi estudiante dice, ah, buena, vamos a estudiar esto, independencia. Entonces le digo, chiquillo, nuestra clase hoy día es independencia. ¿Qué es independencia? Ah, es liberarme, buena. Estar libre, perfecto. Y ahí activo conocimientos previos. Una vez que mis estudiantes me dicen, profe, independencia esto, ah, perfecto, tengo el inicio de la clase. Pero yo no puedo avanzar si mis estudiantes no conocen este simple concepto. Independencia, ¿qué es lo que es? Si yo les preguntara a ustedes, estudiantes de universidad, ¿qué se les viene a la cabeza con independencia? Aparte del concepto de independencia. Pónganse en el lugar de un estudiante chiquitito. Otra palabra que sea independencia. ¿Cuál puede ser? Sinónimo. Libertad, Libertad, muy bien. Excelente. Buena, libertad, bien. El alumno acertó. Otra palabra. Autonomía, Autonomía, excelente. Libertad, autonomía, conocimientos previos. Otra palabra, por ejemplo. Tenemos libertad y autonomía, correcto. Una última, con independencia. ¿Podrá ser liberación? ¿Podrá ser emancipación? Sí. Entonces yo me paro a la clase, chiquillo, hoy día vamos a estudiar historia de Chile, del año 1810 al año 1823. Y como dijeron ustedes, sí, profe, vamos a hablar de autonomía, buena. Vamos a hablar de independencia, muy bien. Entonces ya activé conocimientos previos y después les muestro fotos de independencia. No independencia de esta época, pero les voy a mostrar una persona liberándose de las cadenas, una persona mostrando libertad, ¿cierto? Revolución Francesa. Ustedes ingenian. Yo muestro independencia, que el concepto tome relevancia. Y cuando el concepto toma relevancia, yo activo conocimientos previos. Entonces mis estudiantes se enganchan. Buena, profe. Estamos hablando de independencia. Aunque se demoren 30, 20 minutos, trabájenlo. ¿Qué es para ellos independencia? Porque una vez que ellos se apropien del concepto, ellos pueden llegar al contenido. Y eso es lo bonito de la historia. No una historia fáctica, una historia fome. Anota independencia, anota el dato, anota la fecha, que es necesario, pero no es significativo. Por eso es importante que cuando yo entregue este contenido, primero, en mi presentación que voy a hacer, que ustedes van a hacer como clase, primero, ¿qué es independencia? Ah, esto es independencia. Así la entiendo, así la trabajo. Buena. Una vez que mi estudiante entienda lo que es independencia, yo hago mi guía de trabajo. Ya, chiquillo, vamos a trabajar la independencia de Chile y hago una guía, y esa guía tiene que estar orientada al concepto de independencia, de libertad, de participación. Entonces voy activando. Y yo cuando cierro mi clase, digo, bueno, la clase hoy día fue independencia. Sintetice qué es independencia. Y ahí los niños prenden. Ah, profe, independencia y liberación. Muy bueno. Profe, independencia y autonomía. Muy bien. Independencia es cuando Chile se libera a los españoles. Bacán. Entonces mi estudiante dice, entendí independencia. Porque ¿qué pasaría? Como lo hacen todos. Vamos a estudiar independencia. Ya. Anoten. Ya. No la cambie, profe. Anoten. No la cambie, profe. Anoten. El estudiante se siente vacío porque estamos haciendo una educación bancaria. O sea, depositemos, depositemos, depositemos. Pero ¿en qué momento mi estudiante hace que esto sea significativo? Cuando yo entiendo el concepto. Aunque se demoren una clase entera en entender independencia, van a tener estudiantes de tercero o cuarto básico empoderados, como decía Foucault, con el concepto. Y eso es lo que yo quiero cuando ustedes hagan sus presentaciones. Vamos a hacer una clase, pero esta clase tiene que ser significativa. Po. Mi clase de independencia. Siempre independencia tiene que estar en toda la clase. Toda la clase tiene que ser independencia, desde el inicio al desarrollo y al cierre, porque así mi estudiante se empodera y entiende el concepto. Y cuando mi estudiante entiende el concepto, yo puedo avanzar. No es necesario hablar, leer, ya. Imagínenselo. O sea, me estoy escuchando bien, ¿cierto? ¿Sí?
¿Que alguien me diga? Sí, profesor. Por ejemplo, imagínense la situación yo haciendo clase. Yo me paro frente a mi estudiante. Bueno, vamos a pasar a la independencia, cabrón. Entre los antecedentes externos de la independencia podemos mencionar lo siguiente. La ilustración es la idea de igualdad, soberanía popular, división de poderes, y muchos lo hacen así, pues. Entonces el estudiante está preocupado de anotar y no de aprender. Yo le digo, chiquillos, miren, estamos haciendo historia. Vean la imagen. Buena, mira las pelucas que usaban. Qué entretenido, profe, se ríen, po. Mira la cara de este loco. Qué entretenido es. Este es Montesquieu, este es Rousseau y este es Voltaire. No anoten esto. No escriban nada todavía. Conversemos de ello. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Aproximo la historia a mi estudiante. Lo hago lúdico, me río. Miren la peluca que usaba Voltaire. Buena. Mira lo que usaba este otro. ¿Qué estilo? Entonces la clase hoy día vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de Montesquieu y vamos a hablar de Voltaire. Buena, profe. Pero escúchenme antes de escribir. ¿Quién era Rousseau? ¿Quién era Montesquieu? ¿Quién era Voltaire? Entonces vamos despacito. Esto es mi referencia. Todo este palabreo es referencia mía. No lo escribo textual. No es el objetivo. Esta es mi guía. Yo se las presento a ellos. Pero cuando ellos anoten, ellos tienen que anotar lo más importante. Por ejemplo, si yo hablo de Rousseau, Rousseau plantea el concepto de... ¿Alguien lo conoce? ¿Qué dice Rousseau en la historia política del mundo? ¿O qué concepto crea? Si alguien me puede decir. Vamos, no importa que se equivoquen. Aprendizaje-error, ¿cómo se llama? ¿Ninguno de los 15 me puede decir qué plantea Rousseau? Los voy a esperar, ¿ah? Estoy haciendo como una clase. Yo siempre espero a mis estudiantes. Que piensen. Profe, esto es. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio ahora. ¿Qué plantea Rousseau? Si ustedes ven la diapo y me dicen. Vamos a ver a los participantes. Aline, ¿usted sabe lo que plantea Rousseau? ¿Sí o no? Catalina, Ignacia, Javiera, Lorena, Luisa, Maricel, Maricel que siempre participa harto. Se me va el audio. ¿Me estoy escuchando bien o no? Que alguien me diga sí o no nomás. Sí se escucha, profesor. ¿Nadie me puede decir qué decía Rousseau? Creo que él quería como más libertad de las personas, que fuera más democrático, Por ahí pero va. no estoy segura. Muy bien, llegó al punto. Acá tenemos tres pensadores importantes de la independencia o la Revolución Francesa. Rousseau crea el concepto de soberanía popular, o sea, que la gente más participe, que la gente vote. Montesquieu crea el concepto de división de poder del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Y Voltaire establece el concepto de tolerancia religiosa. Entonces, cuando mi estudiante vea esta diapo, yo como profe primero voy con el concepto. Rousseau, chiquillo, soberanía popular. Pero, profe, ¿qué es la soberanía popular? Que la gente participe. Buena. Que la gente vote. Genial. Simple. Montesquieu. ¿Qué decía Montesquieu? Que los poderes del Estado estuvieran juntos o estuvieran separados. Separados. En ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué decía Voltaire? Tolerancia religiosa. Entonces, mi estudiante no tiene por qué anotar esto. Caemos en el error. Escriba la diapo. Entre los antecedentes externos de la independencia. No. Y saben, chicos, que hay muchos profesores que leen esto. Lo leen tal cual. Y su clase
disculpen la expresión, miseria de clase. Yo no puedo pararme frente a 40 estudiantes a leer un PowerPoint. No puedo hacer eso por ningún motivo. Es facilito, po. Lo leo, lo copio, lo pego. ¿Dónde está el sentimiento aquí? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la inteligencia múltiple? Yo tomo la inteligencia múltiple mirando la imagen. Miren, chiquillos, estos son los personajes. Buena. Lo cognitivo. Miren, chiquillos, esto es. Y después me apoyo en un video y llego a lo visual. Y ahí integro 3 conocimientos en una clase. Entonces, cuando hacemos educación, que la educación, por favor, sea significativa. Que entendamos que nuestros estudiantes tienen ritmos de aprendizaje distintos. Yo no puedo ir a una clase y esperar que todos mis estudiantes entiendan a Rousseau, a Voltaire y a Montesquieu solamente copiando y pegando. Háganlo significativo. Por eso cuando ustedes presenten y se graben, que por favor la clase cumpla estos parámetros de inteligencia múltiple, de ritmo de aprendizaje, porque es muy fácil pararme a disertar y leer. Y yo creo que no estamos en un nivel de eso, es un nivel preescolar. Que mi clase sea realmente importante. ¿Ya? Entonces, más que yo hoy día le enseñe la historia de Chile, solamente le estoy mostrando cómo yo haría una clase. ¿Ya? ¿Cómo presentaría un PowerPoint? ¿Cómo lo haría llamativo a mi estudiante? ¿Ya? Entonces, esto es significativo. Entonces, ahora yo les voy a dejar a ustedes en la plataforma, ¿cierto? Como tarea, la pauta del trabajo de disertación o presentación de una clase. Como estamos ya en el tiempo, lo más importante, chicos, es que no sea un leer. Por favor, que no sea leer un PowerPoint, que sea explicarlo. ¿Y cómo lo explico? Cuando yo manejo el conocimiento y cuando yo digo, profe, con esta imagen le hago la clase. Buena, po. Pero si usted va a hacer esta clase y la va a leer por completo, no cumple para nada el objetivo de aprendizaje. No me sirve. Yo no puedo pararme frente a 40 estudiantes y empezar a leer. Los PowerPoint están en internet. Sería mediocre leerlo. Entre los antecedentes externos de la independencia podemos mencionar lo siguiente. Se puede leer, pero interpreten la información para que su estudiante diga, ah, el profe me lo está haciendo interesante. Ahí está levantando la mano Victoria Zapata. Victoria, Profesor, se presenta una de las 3 clases que elaboramos, ¿cierto? mire, lo más importante de esto, y les voy a dar la libertad para eso, tenemos un currículum que yo les dejé, ¿cierto?, en la plataforma que se llama priorización curricular. Ahí hay un montón de objetivos, ¿cierto?, de primero a octavo básico. Usted elija el que quiera. Y eso me lo transforma en clase. ¿Ya? El que quiera usted. Pero, profesor, ¿es una actividad diferente al trabajo que hicimos? Es que puede tomarlo de ahí o puede tomar un objetivo que usted quiera. Lo que yo voy a evaluar es que cuando usted me presente su video y yo diga, oh, la clase es buena. Ya, pero Y es los mismos grupos que estábamos, ¿no? sí, los mismos grupos, Ya. para que sea todo como consecuencia. Entonces, eso es muy buena su pregunta. Si usted, por ejemplo, aquí tengo 2 levantaron la mano. Intervengan nomás, chiquillos, me interrumpen nomás. ¿Alguien que quiera alguna pregunta, consulta? Profesor, yo, Dígame. por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo nuestra clase, ¿Sí? nuestra grabación de la clase, por ejemplo, una de las personas va a hacer como el rol de profesor y los demás pueden hacer como el rol de los estudiantes, ¿o no? No. Muy buena su ¿No? pregunta, para que lo aclaremos. Ustedes saben que la clase tiene 3 momentos. Inicio, desarrollo y cierre. Ponte tú que sean 5 integrantes. 2 integrantes explican el inicio. Profesor, nuestra clase, el inicio va a ser este. Buena. ¿Cuál es tu inicio? Este. Vamos a activar conocimientos previos a través de ¿qué? De mapa, feedback, material audiovisual, lo presentan. Las 2 personas. El desarrollo, profe, nuestra clase tiene una guía. Profe, nuestra clase tiene un mapa, lo presentan. Y el cierre lo presentan los otros 2.
Es una clase, pero más que una clase así como explicada, lo que yo quiero es que ustedes me muestren por qué su clase es efectiva. Con inicio, con desarrollo y con cierre. Para que todo el grupo participe. Porque puede ser que una persona lea todo el Power. No, po. Lo que yo quiero es que diga, profe, esta clase para mí es bacán y la voy a sustentar de esta manera. Entonces digo, el grupo hizo una clase buena. Con las clases que ustedes me mandaron, he encontrado clases espectaculares, ¿eh? Y tengo que decírselo. Con un PowerPoint, pero que yo digo, chuta, lo hizo usted, lo bajó, me da lo mismo. Lo que yo quiero es que ustedes puedan transmitir un contenido y lo hagan con sentimiento. No sé si me explico. Esta clase, esta clase voy a estudiar, por ejemplo, independencia. ¿Cómo yo en una clase puedo explicar independencia? Con inicio, con desarrollo y con cierre. Por eso siempre les digo que la clase tenga, ojalá, de todo un poquito. María Figueroa, dígame. Profesor, es decir, que nosotros pudiéramos ocupar, o sea, utilizar uno a de los que ya trabajamos en el taller Sí. y esa prepararla como... Pero, profe, ¿podríamos conocer nosotros nuestras notas o algún comentario suyo del trabajo como para saber si tenemos que hacer alguna modificación Muy buena antes de pregunta. profundizar más? Obvio. No, es que los trabajos, antes de la próxima clase, voy a tener las notas listas. Ah, ya, profe. Sí, no, sí, Vale, porque gracias. yo me dedico a leerlo y me dedico a ver la clase. He visto PowerPoint de verdad muy interesante. Bueno, porque yo no sé si algunas personas lo grabaron ellos mismos, entonces me mandaron carpetas zip que yo digo, oye, en 3 clases los chiquillos hicieron un trabajo arduo. Y eso es lo que yo quiero. Pero lo más importante en la presentación, que vale 30%, es que ahí se la jueguen todas. Ya somos 5 grupos, 5 personas, perdón, y tenemos que armar una clase. Que mi clase sea significativa. ¿Y cómo lo hago significativa? Cuando yo termino mi clase, bueno, entendí lo que es independencia, trabajé una guía y socialicé con mi estudiante. Esa clase es efectiva. No me puedo parar a una clase a leer, porque esto sería fácil, pues. Lo leemos, profesor, mi clase, no. Las presentaciones tienen una lógica distinta. Es que ustedes defiendan lo que hemos trabajado en clase. O sea, inicio, desarrollo y cierre, pero de manera efectiva. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Entonces, ahora, Profesor, dígame. ¿y con qué aplicación debemos grabar el video, por ejemplo? Porque podríamos hacerlo vía Zoom, pero a nosotros se nos corta Zoom Claro, a la media hora porque no somos pagados, po. claro, obvio. La manera que usted le acomode. Si lo que me importa a mí es que me llegue el material MP4. Si usted lo quiere grabar, no sé, pues por el celular, si quieren conectarse a través de una plataforma distinta, ustedes busquen la mejor forma. A mí me da lo mismo la aplicación, ¿ah? Solamente lo que me importa es que me llegue el video y me llegue la explicación de la clase. Y después yo la reviso y pongo nota con eso con mi colega. No sé si alguien Ya. tiene dudas con eso, le complica. Profe, por ejemplo, si como tenemos que todas participar de ese video, ¿Sí? podría ser que cada una, no sé, pues ya yo hablo de la primera parte del inicio y me grabo esa partecita, después la otra compañera la segunda parte del inicio y después compilamos todo, Sí, lo perfecto. unimos en un video y Sí, ahí se lo mandamos, una cosa así. Ya, sería muy bien. Porque yo veo la ya. participación de todos y en realidad Sí, lo que más me importa a mí, como somos grupo, es decir, somos 5 personas. Y en esta clase nosotros vamos a explicar, no sé, ponte tú, la cordillera de los Andes. ¿Cómo yo logro que mi estudiante en 1 hora y media entiendan la característica de la cordillera de los Andes? ¿Qué haría yo? Un ejemplo, para ir cerrando, porque tengo clase después con los chiquillos. Cordillera de los Andes, chiquillos, imagen. Mírenla. Denle en 5 minutos. Muchas veces nos apuramos mucho. Por ejemplo, yo les voy a mostrar esta imagen, miren. Qué harto, ¿eh? Perdón. Por ejemplo, yo les muestro aquí a este personaje. ¿Quién es? ¿Quién me puede decir quién es él?
Manuel Rodríguez, ¿cierto? Pero antes de explicar la materia, yo primero le digo a mis estudiantes, mírenlo. ¿Qué vende Manuel Rodríguez? Ah, profe, tiene calavera. Ah, buen detalle. Húsares de la muerte. Profe, sable. Buena. Primero, la imagen. Como que lo sensibilizo. Miren la imagen y le cuentan una historia llamativa de Rodríguez. Se disfrazaba, ¿cierto? Se mimetizaba, asesinado, ¿cierto? Por la logia lautarina. ¿Y por qué lo mataron? Porque era muy popular, ¿cierto? En el bajo pueblo. Rodríguez era popular en la Chingana, en los sectores populares. O'Higgins y San Martín lo vieron como un talón de Aquiles, un problema. Y por eso lo mataron en Tiltil. Y el personaje que para alguno de historia, el padre de la patria, fue asesinado, ¿cierto? Por codicia, por ambición. Primero lo muestro y después entrego el contenido. Entonces hago que la clase, una historia interesante. Mis chiquillos se enganchan, po. Mis chiquillos hacen esto llamativo. Por eso cuando ustedes presenten ahora su trabajo, preocúpense de eso, ¿ya? Preocúpense de que la clase tenga una significancia, sobre todo una historia. ¿Alguna otra consulta antes de irnos? Hoy día en realidad era principalmente mostrarle esto, así como la historia viva. Porque el trabajo que viene ahora, que es un trabajo súper importante, la idea es que ustedes lo armen. Entonces yo, la próxima semana, van a tener tiempo para esto. Vamos a presentar la rúbrica. O sea, ¿qué voy a evaluar? Primero, chiquillo, importante, María Figueroa, dígame. Profesor, disculpe, me salta una duda. ¿El eje que tenemos que elegir es de historia, sí? ¿O geografía? Muy buena pregunta. Miren, vamos a mostrarlo con la priorización mejor, para que a ustedes les quede más clarito. Profesor, ¿esto es parte del video o es otra cosa que quede perdida porque entré tarde? No, esto es parte del video. No se preocupe. Miren, aquí va a quedar clarito. Ustedes cuando se metan a priorización curricular, ustedes se van a historia, ¿cierto? Esto es para 2 años. Y puede ser que el próximo año ustedes se enfrenten a clase. Y estos son los contenidos que tienen que trabajar. El ministerio fue claro y dijo, vamos a hacer contenidos para 2 años. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a primero básico, en historia. ¿Se está viendo, cierto? No, profe. No, profe. ¿No se está viendo? Es que quedamos en la pantalla de la línea de tiempo. Perdón. Déjenme compartir de nuevo. Y con esto cierro porque después tienen que ustedes hacer sus cositas. Bueno, denme un segundito. Nueva función. Ahora sí. ¿Se está viendo ahora? Sí, se está viendo Deca. Deca, ya, perfecto. Ahora viene lo que les quiero mostrar. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Profe. Sí. Por ejemplo, en primero básico, ustedes saben que en historia hay 3 ejes. Historia, geografía y formación ciudadana. Ustedes elijan el que más les llame la atención o quieran trabajar en clase. Si quieren trabajar historia como eje, eligen este objetivo. Si quieren estudiar geografía, uno de estos 2, o formación ciudadana, uno de estos 2. Ustedes armen la clase de acuerdo a lo que ustedes quieran. Si aquí no voy a yo enfocarme en evaluar qué objetivo eligió, no, me interesa la calidad de la clase. Eso me voy a enfocar. Si la clase es buena o la clase es mala, yo pondré la nota. Si la clase es efectiva o no es efectiva, también. Recuerden el hilo conductor. Inicio, desarrollo y cierre. Siempre tiene que estar ligado. Siempre. Porque yo termino mi clase, esta clase fue efectiva. Entonces, cuando ustedes vean la apreciación curricular, ustedes pueden elegir de primero a sexto el contenido que ustedes quieran. En geografía, por ejemplo, si usted eligiera el OA12, dice, conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo, por medio de imágenes y relatos, ubicando un globo terráqueo o un mapa mundi, los países donde habitan y comparando su idioma, su vestimenta, su comida.
Este objetivo es bastante ambicioso y me dice a mí cómo lo explico a través de imágenes, porque me habla de comida, me habla de vestimenta, me habla de idioma, me habla de raza. Entonces, cuando yo pare esa clase, ojo, ¿cómo la paro? ¿Qué elijo? ¿Qué es significativo a mi estudiante? Entonces, ustedes cuando abran esta priorización, pueden elegir el OA que ustedes quieran. Si ya trabajaron en la planificación en 3 específico, elijan ese. Pero ustedes pueden elegir el que les llame más la atención o consideren que su clase va a ser más efectiva con ese OA. Ustedes elijanlo. Ahí me da lo mismo. ¿Ya? Tienen un montón. Elijan de primero a sexto cualquiera. El que ustedes consideren más llamativo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas, Ahí consultas? sí, profe, muchas gracias. Sí, pues usted aquí elija el que usted Ajá. quiera nomás. Entonces lo que yo quiero antes de irme, que ya me pasé la hora, que usted diga, profe, mi clase va a ser de historia con este objetivo. Buena. No, profe, mi clase va a ser de geografía. Este objetivo. Más que el objetivo en sí, me importa el cómo yo, como profesor, hago una clase con significancia. Interesante, con imágenes, con video, con guía. Eso quiero, nada más que eso. Porque yo creo que si usted en segundo preparan una clase con inicio, desarrollo y cierre, con una guía buena, con un pago bueno, ustedes después caminan solitos. ¿Ya? Porque ustedes tienen todas las capacidades ya con las herramientas que están adquiriendo para enfrentarse a un grupo de 40 personas. Y no tengan miedo. 40 personas, ustedes son los dueños de su clase. Empodérense. Porque si mi clase está bien planificada y mi clase está estructurada, yo no debería tener ningún problema. ¿Qué pasa? Si yo llego a la clase y no tengo nada preparado, obvio, mi clase va a ser burda, básica, fome. Cada clase se prepara, porque hay que ser profesional. Y yo tengo 40 personas que están esperándome. Entonces cuando yo entro, abro la puerta, ahí me la juego. Cabro, esta es mi clase. Es 1 hora y media. Entonces, ojo, en esa hora y media me he encontrado con planificaciones súper buenas, pero que sobrepasan la hora y media. Yo esa clase la haría en 3 horas, lo concreto. ¿Qué puedo hacer yo en 1 hora y media? Eso voy a evaluar, para que ustedes manejen sus tiempos y las clases realmente sean efectivas. ¿Ya? Profesor, nosotros Dígame. hicimos una clase con una salida a terreno. Sabíamos No, que tomaba más tiempo, pero pero no importa, está bueno, porque ustedes hicieron su clase como ideal. Si no se dan los tiempos, no importa. En la primera parte de la planificación, eso no lo voy a tomar en cuenta, porque está buena. Ahora sí, cuando ustedes se graben, ahí sí que tiene que ser claramente, en el tiempo. ujú. Sí, si es 1 hora y media, no ponerle tanto, porque hay gente que se emociona y en 1 hora y media no se puede. Entonces, que esa hora y media menos es más. Más, Exacto. Usted recuerde esto, tiene 1 hora y media para explicar esto. Y con esto me voy, porque ya te en otra clase. Dice, por ejemplo, si yo tomara en primero básico, el objetivo que trabajamos en los A2, dice, secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando categorías relativas de la ubicación temporal, como antes, después, ayer, hoy, un calendario. Llego a mi clase con un calendario, pero recuerden, es 1 hora y media. Los niños pueden pintar, pueden dibujar y después elaboran un calendario. Se entretienen. Hagan historia viva. Clases interesantes. No simplemente reproducción, anotar, copiar, pegar. Porque eso está obsoleto. ¿Ya? Que la clase sea dinámica. Eso es lo que voy a evaluar yo en la presentación. Una clase dinámica. Que yo creo que ustedes cuando yo vi en el papel, excelente. Ahora, materialícenmelo. El papel es bonito. Ahora, hágala. Eso quiero. Nada más que eso. ¿Ya? Porque las clases están espectaculares, ¿eh? Entonces, hágala. Explíquela.
llévelo a la práctica, para que esa clase sea efectiva. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Eso sería por hoy, pues. Nos pasamos, ¿cierto? Me pasé un poquito en la hora, pero ahora tenemos un desafío más grande. Empiecen ya, entre 5 mentes, a armar una clase. Y que esa clase, por favor, que sea efectiva, que sea buena. Que cuando yo la vea digo, oh, la clase bacán. Aprendí con ustedes. Es el desafío que tenemos ahora que afrontar. ¿Ya? Y eso sería por hoy, po. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. No se estresen antes de, ¿ya? El trabajo que viene ahora, tenemos un tiempo más. Por eso no voy a dar fecha de entrega. Empiecen ya a pensarlo primero. Entonces, el desafío que tienen, la próxima clase, vengan por favor y me digan qué van a trabajar. Traigan pensado el OA. Profe, mi grupo va a trabajar este objetivo. Bueno, eso nomás tenemos como pega la próxima semana. Y yo después la próxima semana les voy a dar inicio, desarrollo y cierre como una clase real, para que se puedan guiar. No sé qué les parece. Bueno, profesor. ¿Ya? Entonces ya tienen un desafío grande. Vayan pensando como grupo cuál va a ser su clase. Si va a ser en formación ciudadana, si va a ser en geografía o simplemente va a ser en historia. Ese es el desafío más grande que tenemos ahora. Como ya tienen un camino recorrido, tomen una que me entregaron en planificación. Ya tienen el instrumento, tienen el power y perfeccionenla. Cuando yo me escuche grabado, eso es lo que yo quiero ver. Porque ahí voy a ver, ¿cierto?, la capacidad de cada docente. Porque ya estoy hablando con futuros profesionales de la educación. Entonces, que su clase tenga ese, ¿cómo le digo? Ese cariz, ese carisma. Ya jueguensela, porque ahí va a estar toda la nota, yo creo, en esa clase. Porque como es práctica y no los podemos ver en sala, que en un video la clase sea bacán, efectiva, con contenido, dinámica, con momentos. Porque cada momento es importante. Inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? Y eso a ustedes les va a Profesor. permitir. Dígame. Perdón, disculpe. ¿La clase es de 2 horas pedagógicas? 1 hora y media. Ya. Pero la presentación no es que dure 1 hora y media. No, pues, claro, No, po. claro. Pero Pero pensado, sí nuestro diseño. sí, pues, sabe que yo vi planificaciones súper buenas. Ahora quiero Ya. verla en la práctica. Nada más que eso. Porque la planificación está excelente. No nada que decir. Hay planificaciones que dije, chuta, oye, ¿qué clases se mandaron? Pues escrita. Pero ahora me toca verlo en práctica. Nada más que eso. Materialicen lo que me escribieron a través de un video. Que mucho en un video grabarme me cuesta. Ustedes van a estar frente a 50, 40 personas todos los días de su vida. Entonces, que esa clase, porfa, chiquillos, sea bacán, o sea efectivo. ¿Ya? Eso sería por el día de hoy. Cuídense, que estén muy bien. Ya, la próxima semana ya vamos a trabajar contenido referente a los ejes. Voy a explicar el eje geografía, el eje historia y el eje formación ciudadana para que ustedes elijan cuál va a ser el eje de su clase. ¿Ya? Eso sería por el día de hoy. Cuídense mucho. Un abrazo. Que estén muy bien. Antes de Chao, irme, profesor. ¿duda, consulta? Chao, profesor, muchas gracias. Cuídense mucho. Sorpréndanme con las clases. Po. Quiero ver esos videos y quiero ahí decir, chuta, qué genial esta clase. Porque así también todos aprendemos. Es un desafío grande, pero yo creo que ustedes con las planificaciones que hicieron ya están en el nivel para hacer una clase buena. Porque las planificaciones, como le digo, están geniales. Muy buenas las planificaciones y los felicito a todo el grupo porque los que entregaron su trabajo, muy bueno. Ahí yo la próxima semana ya entregaré las notas porque estoy revisando uno por uno. ¿Ya? Chao, profesor, gracias. Chao, un abrazo, Chao, cuídense profesor, mucho. gracias. Chao, chao, que estén bien, que tengan lindo fin de semana.